En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. María de Jesús Gerber Cabrera nació el 15 de julio de 1966 en Álamo, Veracruz. Es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, con maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es directora general del Hospital Rubén Leñero, donde se atienden pacientes con traumatismos, y participó en los cursos de capacitación, protección, reconversión hospitalaria y bioética por la pandemia de la COVID-19. Nos encontramos con la doctora María de Jesús Gerber, más de 30 años de experiencia profesional y directora del Hospital Rubén Leñero. Doctora, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora Gerber, ¿por qué estudiar medicina? Siempre desde la primaria me gustaron las ciencias biológicas. Y bueno, tuve la experiencia de ser niña del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Yo era paciente de ahí por un problema de tiroides que tenía. Entonces, cuando yo venía al hospital, me encantaba ver las tienditas de los libros. Siempre estaba revisando, veía esos libros gordos que los médicos cargaban, y ver la bata blanca siempre me llamó la atención. Entonces yo creo que también de ahí me nació esta parte de ser médico, ver el trato que los médicos pediatras daban a los niños, pues era muy satisfactorio para mí. ¿Sabía usted, doctora Gerber, de los sacrificios y riesgos que implica muchas veces el ser médico? Pues sí, sí, me tocó algunas vivencias ya un poquito ya de adolescente, cuando el sismo del 85, yo ya estaba estudiando el tercer semestre de la Facultad de Medicina. Entonces nosotros nos propusimos venir a apoyar, no nos permitieron porque no permitían la entrada a la Ciudad de México, pero desde ahí estuvimos apoyando mucho de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, que fue donde yo estaba estudiando, participamos activamente y bueno, siempre también conociendo esta parte de las visitas a comunidad, veíamos la necesidad y hacíamos visitas a comunidades. Entonces sí es un sacrificio, nos íbamos a veces sin desayunar, estábamos todo el día ahí en comunidad haciendo, pues ahora sí que labor social, y la gente apoyaba a veces dándonos, pues no sé, un vaso de agua, a veces un taco, frijolitos. Entonces desde ahí empieza uno ya a saber que la labor del médico es bastante ardua y a veces pues un poco sacrificada. ¿Recuerda usted, doctora Gerber, cómo fue, cómo fue su primer consulta con un paciente? Mi primer consulta como con un paciente. Bueno, ya estando como médico en servicio social, sí la recuerdo perfectamente porque llegué a la clínica en donde tenía que iniciar mi pasantía y me llegó una mujer embarazada. Entonces, pues ya la revisé. A mí me gustaba mucho atender partos, entonces la verdad es que eso fue muy gratificante para mí. La revisé, ya casi venía literal pariendo, atendí el parto, pero mi enfermera me dijo, pues ahora amárrele el cordón umbilical. Y yo solamente sabía poner unas liguitas. En el hospital habíamos aprendido a ligar el cordón con ligas, y me dijo, amárrele el cordón. Y yo dije, ¿cómo amárrele? ¿Qué es eso? Y bueno, ella me enseñó, y bueno, de ahí en adelante, pues, cero liguitas, amarré el cordón umbilical. Esa fue mi primer consulta. Literal, llegando, me estrenaron como partera. ¿Cuáles han sido, doctora Gerber, sus experiencias más difíciles atendiendo pacientes? Más difíciles, pues ha habido muchas. En el servicio social tuve que atender partos en el piso. Las señoras a veces no querían subirse a la mesa de expulsión. Entonces, alguna ocasión tuve que atender un parto en un taxi. En otra ocasión, el bebé venía ya con sufrimiento fetal. Tuve que dejar ahí a la señora y salir corriendo con el bebé para que lo atendieran en otro centro de salud más cercano. Yo trabajaba en una clínica rural. Entonces, afortunadamente, el bebé ya en el camino pegó el grito
Y ya me regresé con el bebecito en brazos a atenderlo, a aspirarlo. ¿Qué otras situaciones difíciles? Estando ya en el servicio social, pero como médico especialista, recuerdo a una paciente joven, como de unos 35 años, en la cual ya su familia había gastado el dinero y no le daban al diagnóstico. Esta mujer traía una enfermedad de tipo inmunológica y no sabíamos exactamente si era un lupus o si traía un proceso infeccioso a nivel del corazón, endocarditis le llamamos nosotros. El familiar no tenía ya forma de pagar. Entonces yo estaba en Papantla, Veracruz. Ahí conseguimos el teléfono de un médico cardiólogo en Poza Rica y le pedimos el apoyo. El médico cardiólogo nos dijo, sí, traigan a la paciente, le hago el ecocardiograma. Si no encontramos lesiones vegetantes, que son las lesiones que dan este tipo de manifestaciones de la endocarditis, pues bueno, no es una endocarditis y nos vamos por el otro diagnóstico, que es el lupus. Hablamos con el familiar porque la paciente, pues la verdad estaba bastante grave. Le comentamos que había que pasarle un medicamento, pues que era muy agresivo y que ahí, si la paciente respondía satisfactoriamente, podíamos hacer el diagnóstico. No había forma de tomarle otros estudios de laboratorio más sofisticados. Nos la jugamos y la paciente respondió y se fue a casa con tratamiento y bueno, le dimos seguimiento durante ese año. La paciente súper bien. Mis compañeros que llegaban a hacer después del servicio social estuvieron monitoreándola y bueno, la paciente le fue muy bien. Otro caso que tuve ahí en el servicio social, como ya médico especialista, llegó un paciente que le iban a amputar la pierna por una supuesta gangrena que traía. El cirujano no tenía muy claro y no estaba como que muy conforme con que se le tuviera que amputar la pierna. Entonces me pidió la valoración, le hice la valoración preoperatoria y al ver la placa de rayos X, el paciente tenía una tuberculosis y esta tuberculosis le estaba afectando el miembro pélvico. Le iniciamos tratamiento también, bueno, no profiláctico, sino como terapéutico, aunque no teníamos una prueba positiva a tuberculosis. El paciente respondió y le salvamos la pierna. Y así, hay muchos casos de éxito, ya como médico especialista, estando aquí en la Ciudad de México, bueno, hemos vivido las pandemias, estuvimos atendiendo pacientes con la influenza H1N1, atendí pacientes con VIH, que también muchos de los cuales pues eran rechazados al inicio de la enfermedad y muchos casos de satisfacción de muchos pacientes de hepatitis curados, muchos pacientes enfermos de VIH controlados y ahora viviendo esta pandemia. No he tratado pacientes directamente, porque yo no estoy directo en las áreas COVID, pero sí me ha tocado estar participando activamente en el manejo de ellos, en el estar tratando de tener todos los insumos necesarios. Y bueno, ha sido una labor muy importante. Agradecer a todos los médicos que están ahí por la labor que han hecho en el manejo de este tipo de pacientes. Ahora, doctora, ¿se ha equivocado usted en sus diagnósticos, en algún diagnóstico? Habitualmente tratamos de no equivocarnos, o sea, no somos así como que adivinos. Nosotros estudiamos a los pacientes, los protocolizamos, hacemos diagnósticos diferenciales y tratamos de que el paciente complete su estudio, su protocolo y su tratamiento. Creo no haberme equivocado así de manera grave en la atención de los pacientes. Cuando nosotros tenemos alguna duda o tenemos limitaciones, porque también tenemos limitaciones, bueno, siempre es necesario consultar a algún subespecialista. Mi especialidad es medicina interna, pero de la medicina interna hay muchas subespecialidades como endocrinología, cardiología, reumatología, gastroenterología, o sea, son hematología. Entonces nosotros tenemos cierta limitante, hacemos diagnósticos, pero si el paciente requiere la atención especializada de un subespecialista, nuestra obligación es canalizar al paciente para que continúe su estudio y tratamiento por el subespecialista. Vamos a unos mensajes, doctora, si le parece. Nos encontramos en Reencuentro con México. Estamos con la doctora María de Jesús Herbert, directora del Hospital Rubén Leñero. En un momento regresamos al Reencuentro con México.
Continuamos en este reencuentro con México. La doctora Herbert Cabrera es especialista en enfermedades inmunológicas que afectan al hígado y en la atención de pacientes infectados con VIH-Sida. Tuvo a su cargo la atención de pacientes contagiados de influenza H1N1 y fue subdirectora médica de los hospitales generales de La Villa y Ticomán. Doctor Herbert, muchos infectados de VIH-Sida se quejan de rechazo y discriminación. ¿Prevalece esta situación? No, yo creo que quien se dedica a atender este tipo de pacientes hemos aprendido o aprendimos con el tiempo al trato. Tal vez inicialmente sí había este tipo de rechazo, de estigma contra ellos, pero ahora la enfermedad es una enfermedad que se cataloga como crónica y ha intervenido mucho también la Comisión de Derechos Humanos en esta parte. Entonces yo creo que el trato de a todos los pacientes sin excepción debe ser un trato digno y con mucho humanismo para este tipo de enfermos. Esa situación que nos acaba de comentar es importante. ¿Qué tanto influye en la salud del paciente el trato humanitario del doctor, del médico? Yo creo que la relación médico-paciente es muy importante. Si existe una adecuada relación médico-paciente, muchas veces no necesariamente los pacientes vienen enfermos, necesitan platicar, necesitan pues tener algún consejo y esta parte de este tipo de relación médico-paciente creo que es fundamental para el restablecimiento de su salud. Muchas veces no es enfermedad como tal, es un poco de salud mental y ellos necesitan ser escuchados y darles un consejo adecuado para llevar un buen control de este tipo de enfermedades. La decisión más difícil que usted ha tomado frente a un paciente. La decisión más difícil. Bueno, muchas veces tiene uno que decidir, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas terminales, el hecho de pues continuar el tratamiento. Muchos pacientes, muchos enfermos quieren ya no continuar, quieren que se les deje, pues ahora sí que, ¿cómo les puedo explicar? Es un poco complicadito. Evolución espontánea y dejarlos tener una muerte digna. Pero muchas ocasiones los familiares exigen que a los pacientes se les haga hasta lo imposible por mantenerlos con vida. Entonces aquí entra la parte, pues ahora sí, ética y explicarle a los familiares que la vida del paciente y que la decisión del paciente, pues se debe de respetar. Si ya no hay mucho por hacer porque es una enfermedad terminal, entonces es más bien sensibilizar a los familiares para que tengan los pacientes una muerte digna y no estar haciendo lo que nosotros llamamos de encarnizamiento médico, estarle haciendo procedimientos que a pesar de lo que le hagamos, sabemos nosotros que la vida del paciente pues ya es difícil de recuperar y mucho menos su salud. ¿Le ha tocado desconectar a un paciente terminal? No, nosotros no podemos desconectar a los pacientes y eso se le explica a la familia. Siempre que la familia solicita o decide que se tiene que, a pesar de la enfermedad, a pesar del mal pronóstico, se le hagan todos los procedimientos como así nos lo piden, nosotros después de eso ya no podemos retirar del ventilador. En México desafortunadamente no existe la eutanasia y nosotros no podemos retirar a los pacientes ya una vez ventilados, no lo podemos hacer, nunca lo he hecho, ni lo haría. Esperar ya aquí que el paciente pues deje de funcionar sus órganos vitales como es el corazón, el cerebro o los pulmones y pues bueno, a lo mejor manejarlo con los mínimos de apoyo vital, pero nunca retirar el ventilador. Emocionalmente, ¿qué tanto le afecta a usted cuando muere un paciente o cuando está sufriendo mucho? Pues emocionalmente yo creo que todos los médicos nos duele, somos humanos como todos. Y aunque aparentemos, le digo, esta frialdad o corazón duro, muchas veces nos dicen, es que usted tiene corazón duro. No es que lo tengamos, es que no nos podemos quebrar ante un paciente. Tenemos que darle la fuerza y el valor igual a los familiares. Y el estar ahí, tener la presencia y sentir que ellos fallecen, pues es difícil, pero nosotros pues tenemos que apegarnos también a las leyes de Dios. Yo soy creyente, y sí creo esta parte de que tenemos que hacer acompañamiento hasta el final de la vida de los enfermos. Durante toda su trayectoria, pues sabemos que ejercer la medicina
sacrifica la convivencia familiar, ¿esto no le afecta? Pues sí afecta en la vida familiar, pero yo creo que esta parte de platicarlo, de platicar con la familia, el saber que pues de repente no podemos estar con los hijos porque tenemos que irnos a la guardia, de repente que estemos comiendo y ya nos llaman para atender alguna urgencia. Es complicado, pero creo que a veces los hijos entienden. Y yo lo pienso así porque mi hijo, el mayor, es médico. Entonces, pues lo viven a tal grado que al final deciden, sin que tenga que ser una obligación, estudiar. Muchos de nuestros hijos, muchos de los médicos tienen hijos médicos, muchos por tradición, pero yo creo que muchos de ellos porque lo viven y sienten esa necesidad de también estudiar y ayudar al resto de los seres humanos. ¿Por qué siguió ejerciendo de medicina después de haberse jubilado y de tantos y tantos años de haberse dedicado a atender pacientes? Bueno, me jubilé en el Seguro Social, pero todavía estoy joven, creo que todavía puedo dar algunos años más. La medicina como tal, yo creo que uno es una, pues es como un don que trae uno y no lo puede dejar. Aunque quisiera uno, los amigos, los compañeros, la gente, la familia, siempre nos van a consultar por cualquier motivo. Entonces creo que nunca dejaremos la medicina, aunque estemos jubilados, siempre vamos a buscar la forma, o por lo menos yo, de estar ahí, de seguir atendiendo enfermos. Ya lo trae uno como un don. A pesar de todos los sufrimientos que se viven, Sí, sí, yo puedo decir que muchos años anduve trabajando como médico rural, caminé descalza, caminé en el lodo, anduve a veces subiéndome al caballo, cruzando ríos crecidos, y en algún momento dije, no, qué loca estaba yo en ese tiempo, no lo volvería a hacer, pero si hubiera la necesidad de volver a participar en la medicina preventiva, que es donde radica ahí todo, y hacer conciencia de la gente que debemos hacer prevención y no esperar a enfermarnos para hacer curación, creo que sí volvería a esas andadas de hace algunos años de andar en comunidades rurales, dando pues capacitación a la gente, ayudándolos a que mejoren sus condiciones de salud en comunidades alejadas de las grandes ciudades. Sí, probablemente sí lo haría. o sea, para nada se ha arrepentido de haber estudiado medicina. No, si volviera a nacer, volvería a estudiar medicina, volvería a hacerlo. A lo mejor ya ahora pensando en otras especialidades, pero no me arrepiento de ser médico internista. Vamos a otros mensajes, doctora, si le parece. Este es Reencuentro con México. Es la doctora María de Jesús Herbert, directora del Hospital Rubén Leñero. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este reencuentro con México. María de Jesús Herbert Cabrera es catedrática de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y, en la UNAM, es titular del programa académico de la carrera de médico cirujano. Doctora Herbert, sus experiencias más importantes, dramáticas, como directora del Hospital Rubén Leñero. Bueno, como directora, la experiencia que nos ha dejado ahora el COVID o SARS-CoV-2 ha sido bastante importante. Primero, partir de ceros, enfrentarnos a una enfermedad desconocida, ponernos a estudiar y empezar la capacitación de todo el personal. El estar aquí al frente, tratando de resolver situaciones que de repente pues podrían salirse de las manos, creo que ha sido muy difícil el enfrentar a nuestros propios compañeros, pero al final de cuentas hacer un gran equipo. La verdad es que el área médica y el área de enfermeros, incluidos todos, médicos, enfermeras, camilleros, terminamos siendo una hermandad en el hospital. Hemos combatido al COVID con todas las fuerzas, con todo lo necesario. Hemos tenido que aprender mucho, nos pusimos a estudiar, a hacer la reconversión del hospital, a diseñar los espacios donde íbamos a atender a los pacientes y poner
así que en resguardo al personal que se tuvo que ir por la edad, porque así lo dijeron las leyes, o sea, tenían que irse a resguardo mucho personal. Pero los que nos quedamos aquí, enfrentarlo y trabajar en equipos y poder resolverlo, creo que ha sido una experiencia muy grande. Los pacientes, muchos por la gravedad fallecieron, pero también muchos de los pacientes que han sido atendidos en nuestro hospital se han ido a casa vivos y sanos. Pero ¿qué se siente, doctora? ¿No siente un temor terrible de estar todos los días en peligro de morir? Pues no, al inicio creo que sí tuvimos un poco de miedo a lo desconocido, pero precisamente tuvimos que aprender a modificar muchos estilos de vida. Tuvimos que aprender que tenemos que traer nuestro cubreboca, la careta, el gel, que tenemos que tener medidas de protección. Y ahora, bueno, afortunadamente ya con el advenimiento de las vacunas y ya conocer nosotros la enfermedad como tal, creo que ahora ya tenemos una experiencia adecuada y que no podemos seguir bajando la guardia. Y eso siempre diario nos lo repetimos, no bajar la guardia. Sabemos que nos vamos a morir algún día, pero eso no quiere decir que nos arriesguemos y que nos expongamos a la enfermedad. Todos los días nos protegemos, todos los días cuidamos esta parte, porque a pesar de que, como les comentaba, yo no estoy atendiendo directamente a pacientes COVID, pues sí, aquí suben muchos enfermos solicitando la atención, compañeros que de repente vienen, estamos aquí en alguna situación de, pues algún comentario, plática que suben a la oficina y de repente segundo o tercer día resulta que salieron positivos a COVID. Afortunadamente les digo, no he tenido esta parte de contagio, sí he tenido familiares que incluso fallecieron por la enfermedad, primos míos médicos que murieron infectados. Y bueno, teniendo que aprender ante el dolor y ante la situación a cuidarnos, seguirnos cuidando. La recomendación, no bajar la guardia. Hay que cargar nuestro gelecito en la bolsa de la bata, el lavado de manos, no quitarnos el cubrebocas cuando estemos en reuniones, en pequeñas reuniones que de repente tenemos que hacer. O sea, la vida hospitalaria no puede parar. Ahora con tanta tecnología, bueno, hemos podido utilizar como herramientas el celular para mandar mensajes, videoconferencias para hacer nuestras reuniones virtuales, pero nos ha cambiado, sí nos ha cambiado la vida, pero creo que estamos aquí y esperemos seguir así cuidándonos sanos. ¿Cómo es el trabajo en un hospital de emergencias médicas, doctora Heber, como el Hospital Rubén Leñero? Bueno, nosotros somos un hospital híbrido, no hemos dejado de trabajar las urgencias de enfermos traumáticos quirúrgicos no COVID y COVID, que ha estado suspendida la consulta externa. Sin embargo, los pacientes que han necesitado atención médica a través del área de urgencias se les ha proporcionado esta atención. Los pacientes que requieren cirugía, con todas las medidas de protección, los médicos cirujanos y los anestesiólogos han intervenido sin mayores complicaciones. Pacientes que han requerido, no sé, se han fracturado o han tenido lesiones por accidentes automovilísticos, porque pues como les decía, la vida continúa y accidentes hay diario, se les ha dado la atención y hemos trabajado los 365 días del año, las 24 horas, sin parar. El hospital ha sido muy consciente de esto y los pacientes que llegan, independientemente de que traigan COVID o no, se les ha atendido. De repente llegan por una patología como alguna fractura, les hacemos estudios y de repente, ¿sabes? Que resulta que sí trae COVID, asintomáticos, pero bueno, se les da el manejo, no discriminamos por esta situación. Los casos más graves que ha atendido usted ahí en el Hospital Rubén Leñero. Bueno, hemos atendido muchos casos. Llegan muchos pacientes quemados, sobre todo el área de Tultitlán, muchos quemados de Guerrero, muchos pacientes de Oaxaca que nosotros recibimos. Creo que los quemados son los más, pues los casos más dramáticos que recibimos. Claro, también llegan muchos pacientes para atención por cirugía plástica, que llegan amputados, ortopedia, los diabéticos mal controlados, que ya traen complicaciones crónicas como necrobiosis. Es que hay muchas patologías que pudiéramos mencionar, pero creo que lo más grave y lo más dramático ha sido los pacientes quemados.
Ahora que fue el terremoto, también recibimos pacientes del terremoto. La atención de estos pacientes pues también ha sido crítica, pero se han resuelto afortunadamente favorablemente. ¿Cómo vivió ese drama que desgraciadamente padecimos los mexicanos con el terremoto del 85 y el del 17? Bueno, el del 85 les comentaba al inicio no me tocó mucho, yo estaba estudiando medicina, pero pues me ha tocado este último que fue acá en Cojutla. Llegaron pacientes al hospital, trasladados de allá hacia acá. Una paciente recuerdo perfectamente que ya le habían comentado en Cuernavaca que le iban a amputar las dos piernas porque le cayó una barda encima, venía muy dañada, y en el hospital recibió la atención. Estuvo varios meses hospitalizada aquí, pero gracias a la intervención de los médicos y bueno, también gracias a Dios, la paciente logró salvar sus dos extremidades. Después tuvo mucho tiempo en rehabilitación, pero es uno de los casos de éxito que tuvimos aquí por esta situación del terremoto. Doctora Herbert, ¿puede dormir tranquila ante las experiencias dramáticas que ha vivido en la medicina? Pues sí, creo que me siento satisfecha de lo que he hecho. Puedo dormir tranquila. De repente, pues pasamos eh, temporaditas en las que cuando se dan este tipo de eventos tenemos que estar con el teléfono al 100 por cualquier eventualidad. Tenemos que estar en contacto con el personal en los turnos nocturnos, vespertinos, jornadas acumuladas, pero creo que me siento satisfecha, creo que mi labor ha sido importante y sí, puedo dormir tranquila por todas estas situaciones, en el sentido de que me siento satisfecha por el trabajo que he hecho, en el sentido de dormir intranquila en algunos casos, sobre todo ahora en la pandemia, en los meses que hubo los picos más altos, pues ahí sí de repente había días que nos entraba el insomnio y a las 3 de la mañana estábamos despiertos y de repente entre otros compañeros y yo chateando porque pues de alguna manera teníamos que liberar este estrés o muchas veces dormí con la Biblia a mi lado y en el momento del estrés, de que entrara la angustia, pues era abrir la Biblia y leer un salmo, leer algún pasaje de la misma. ¿Ha pensado en el retiro? No, todavía creo que como unos 5 o 10 años más estaré aquí dando lata. O No me sea, quiero retirar. Yo creo quiere que llegar al medio siglo. pues sí, tal vez. O sea, tampoco es así como que sí hay muchos compañeros que llevan 40, 50 años. No quiero trabajar 50 años. Creo que uno tiene que buscar el momento preciso en el cual uno diga hasta aquí, no porque no sepamos de medicina, no porque no este, ya no podamos ser útiles, sino porque también viene mucha gente atrás empujando y creo que hay que darle oportunidad a los médicos jóvenes que tengan un espacio que nosotros pues ya lo ocupamos durante muchos años y que ahora también le toca a los jóvenes médicos que vienen atrás de nosotros tener sus propias experiencias. Doctora Herbert, pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.